Muy bien. ¿Cómo estás, Catherine? ¿Todo bien, o no? Bien, ¿y usted? Todo bien por acá. El lunes 5 de abril ya empezó a correr el segundo mes académico de nuestro año escolar, ¿eh? Mira qué interesante. Así que aquí estamos con todo el power para empezar la semana, ¿eh? ¿Cómo estuvo la entrega de materiales? ¿Fuiste al colegio a buscarlos el martes o tú estás trabajando a través de lo digital? ¿Cómo fue eso? ¿Qué cosa no le entendí? ¿Fuiste al colegio a buscar tus materiales el martes pasado, cuando hubo Ah, entrega? sí, sí. Sí, fui a buscar mi libro y mi guía también. ¿Qué tienes? A ver, tienes los libros del Mineduc, ¿cierto? Esos que son como revistas. Sí, sí los tengo. Ya, la guía de aprendizaje, ¿cuál es la que te entregaron? ¿La de factores de la comunicación? Sí. Espérenme un ratito. Vale. Ya, modo de presentación. Vamos a cambiarlo aquí, apagamos la camarita para comenzar. En pantalla estamos viendo la portada, como siempre, hoy día, lunes 5 de abril. Vamos a reconocer las funciones que emplea el emisor en el uso del lenguaje. Hay 6 funciones asociadas que vamos a revisar a continuación, así que hay que prepararse ahora para comenzar a ver esta nueva información que está disponible ya también en Drive, ¿no? En Drive subí nuevo material para que puedas descargar, Catherine. Ya, profe. Este material es importante irlo conociendo con tiempo porque hay más y complementa a lo que ya hemos visto en la guía anterior. Desde la página 3 en adelante de la guía número 1, la que recibiste en el colegio, estamos viendo también el tema de las funciones del lenguaje, pero ahora he preparado más materiales que van a ayudarte a comprender bien esta unidad. Y hay que relacionar eso con los factores de la comunicación, que es lo que vamos a hacer en esta mañana. Pues bien, recuerda que la semana pasada les dejé también aquí un juego que está ahí en WordWall, en mi sitio ahí donde pueden jugar esto, y consistía en relacionar cada una de las 6 funciones del lenguaje con su definición. Entonces acá en la pantalla aparecía algo como esto. Vamos a probar este juego, a ver si podemos entrar aquí. Así que cambiamos el modo de presentación para llegar al juego del que estoy hablando. Por aquí. Apagamos pantalla y volvemos a presentar. Aquí te va en 3, 2, 1 y carga. El juego era entonces este esquema que tiene 6 elementos ahí, 6 fichas que son las funciones del lenguaje y hay que ponerlas en su lugar correcto. Entonces, era algo más o menos así. Primero, se usa para verificar la efectividad del canal para iniciar, estimular o finalizar la comunicación. En este caso era la función fática. La ponemos ahí. Cuando uno quiere verificar que el interlocutor nos está escuchando o que nos está viendo el mensaje, uno verifica si el canal está correctamente funcionando. Y ahí está esa definición. Luego, hay que buscar a 2 individuos que son muy importantes en el tema de la comunicación, que según Robin Jacobson son personas, ¿eh? Porque no se pueden comunicar los animales a pesar de que uno tenga la creencia de que los animales tienen un sistema de comunicación, realmente lo desconocemos. Entonces, solo lo que dice Jacobson está centrado en los seres humanos. Así que son 2 individuos. Nos referimos al emisor que aparece en el tercer enunciado y el receptor que aparece en el cuarto enunciado. Entonces, el que la función que tiene que ver con el emisor es la función expresiva y va en este lugar. Y la función apelativa va con el receptor. Así. Luego, la función poética vamos a ver en esta clase que cuando entremos a profundizar, ¿cierto? Vamos a ver el tema de que
Esto va acá, perdón, aquí, ahí sí. En esta clase vamos a ver que la función poética tiene que ver con lo estético, con lo que tiene que ver con el lenguaje, con el uso de la palabra. Y por supuesto que esto tiene que también relación con el uso de las figuras retóricas, embellecer lo que se dice, centrarse en la forma de cómo se dicen las cosas. Esa es la función poética. Entonces, las definiciones que estaban acá, la última corresponde a la función poética, porque dice que también se conoce como función estética. Embellecer el lenguaje, dice. Nos quedan dos. La función referencial va con el contexto, así que va en esta parte, que también se le llama función representativa, y la función metalingüística nos queda aquí con que el emisor habla sobre el código. Si nosotros enviamos las respuestas, la página nos mostraba una por una cuántas tenemos correctas, y sigue en este caso 6 de 6. ¿ya? Aquí aparece 6 de 6. Aparece también el tiempo que nos tomó resolver el ejercicio, 2 minutos con 6 segundos. Bueno, el profe no se iba a equivocar, sí, es la materia que le enseño, así que no me puedo equivocar ahí. Pero bueno, aquí está el juego, y esto era lo que había que hacer la semana pasada, así que está disponible para jugarlo todavía. Cambiamos el modo de presentación y volvemos ahora a nuestra clase. Vamos a cambiar ventana aquí. Ahí está. Cargando en 3, 2, 1. Y ahí aparece en pantalla lo que estábamos viendo. Entonces, este juego es uno de los tantos recursos de aprendizaje que yo produzco para que ustedes puedan entender la materia que se está explicando. Lo que estamos aprendiendo está disponible en varios medios de representación. Me gusta mucho el tema de contar con muchos recursos para poder aprender, solamente la guía. Entonces, en este caso, que nos vamos a meter en el segundo tema de funciones del lenguaje, está este juego. También recuerden que tengo un video en YouTube, en mi canal personal, para que puedan revisar esto en detalle. Y te cuento igual que esta clase, como aparece ahí arriba en el botoncito superior de la esquina izquierda, está siendo grabada, ¿no? Y el objetivo de grabar las clases es también disponerlas para que ustedes puedan revisarlas cuando quieran, ¿ya? Es decir, si no podemos estar presentes en una de las clases, como se está grabando y se está guardando por ahí en algún servidor, usted puede revisar otra vez la clase. O, por ejemplo, si fue mucha información o costó poner atención ese día porque estaba ocupado en otra cosa, también puede revisar la videoclase cuando quiera. Esa es la idea de grabarlas. Pues bien, vamos al tema de hoy entonces, funciones del lenguaje, que vas a encontrar a partir de la página 3 de tu guía, y además de eso también estará disponible en los materiales nuevos que te voy a compartir en la segunda parte de esta clase. Vamos a ver en detalle cada una de las 6 funciones. Eh, el emisor es el que emplea estas funciones del lenguaje para comunicarse. Vamos allá entonces. La primera de las 6 funciones que vamos a estudiar en esta mañana es la función expresiva. El emisor expresa sus sentimientos, como por ejemplo ahí Homero Simpson, que está con una dona, con una especie de galleta, una dona, ¿cierto?, en su mano, y qué rico, me comería 1000, dice. Por supuesto que ahí está usando la función expresiva porque está dando a conocer lo que siente, el hambre que tiene, ¿cierto?, de comer esa dona. Asimismo, podemos aplicarla en diversas circunstancias de comunicación, esta función expresiva del lenguaje. Vamos a ver, profundicemos en la definición. La función expresiva, que también se le va a llamar función emotiva, porque tiene otro nombre igual, para quienes estén interesados en la PSU, la PTU, aparece como función emotiva y es exactamente lo mismo, ¿ya? Esta función se centra en el emisor, por supuesto, para que comunique su estado interior. Puede ser su estado emocional, o sea, cómo se siente. También tiene que ver con lo subjetivo, porque esto significa que lo que está viviendo el emisor es un estado de ánimo o una emoción o algo que puede pasar, que puede cambiar en el tiempo, ¿no? Por eso es subjetivo. Además expresa lo que él siente. Y eso puede ser diferente a lo que otra persona siente. Entonces, por eso la función expresiva se dice que se habla de la subjetividad. Por ejemplo, si decimos, estoy muy enojado con ustedes, ahí tenemos un ejemplo de función expresiva. Ahí abajo aparece la página de donde saqué esto, porque esto obviamente está en internet, si uno lo busca, aparece allí, en la página ejemplos.co,
excelente página, te lo tengo que decir, porque ahí tú puedes buscar ejemplos de lo que tú quieras. Se abre la página, tú pones ahí en el campo de búsqueda lo que quieres y te va a aparecer ejemplos de todo lo que haya conocido en el mundo. Si quieres buscar algo en ciencias, en inglés, en matemáticas, en historia, en lenguaje, en cualquier asignatura, entra a ejemplos.co y vas a encontrar un excelente sitio con muchos ejemplos para todo. Bueno, aquí yo encontré estos que tienen que ver con la función expresiva y aquí están los usos principales. Hay 4 usos principales, aunque pueden haber más, pero vamos a leerlos uno por uno. Catherine, ¿me escuchas ahí todavía? Sí, ahora sí lo escucho, que se me ha ido la señal. Vale, es tu turno, mira. Quiero que leas el primero, por favor. ¿Qué dice la primera viñeta? Lo que sale ahí en pantalla. Correcto. Uso de la función expresiva o emotiva. Al utilizar una expresión sin sentido literal, por ejemplo, me muero de calor. Hasta Al ahí, comunicar... hasta ¿Hasta ahí, ahí? cuidado. Sí, una sola Ya. viñeta, la primera. Ahí vamos a ir las otras, viendo las otras paso a paso. Mira, cuando dice utilizar una expresión sin sentido literal, estamos hablando de algo que se dice en lugar de otra cosa. Por ejemplo, si decimos me muero de calor, se entiende que no estamos hablando de forma literal. Estamos en pleno verano, por ejemplo, y estamos en la playa y está pegando el sol, como dice, pero no quiere decir que se está muriendo de calor. Habría que estar, por ejemplo, metido en una olla gigante con agua hirviendo para morirse de calor, literal. Pero aquí esta expresión simplemente está dando a conocer que el emisor se siente con calor. Entonces, por eso dice sin sentido literal. O sea, estamos usando un sentido figurado del lenguaje, pero expresando lo que sientes. La segunda, Catherine, ahora sí. Al comunicar un dolor con una reacción espontánea, por La, ejemplo, hay. la última vez me acuerdo que me pegué con el dedo pequeño del pie, el meñique del pie, caminando descalzo por la casa y me pegué con la mesa de centro, la pata de la mesa de centro. ¡Ah! Obviamente lo que dije, tengo que ser sincero, no fue lo que aparece ahí, no dije ahí, sino que dije otros improperios, ¿ya? Como a cualquiera le puede pasar. Y por supuesto, expresar el dolor también funciona en esta circunstancia. En la función expresiva se expresa cuando alguien siente dolor o con una reacción espontánea, algo que pasa en el momento. Te pilló, ¿cierto? Te golpeaste con algo o te vas a caer y uno expresa algo, usa esta función. Tercera viñeta, Catherine. Al confesar, al confesar nuestros sentimientos hacia los demás. Por ejemplo, dichosos los ojos. Dichosos los ojos que te ven, dicen algunos por ahí. Y en cuarto lugar tenemos al hacernos preguntas a nosotros mismos, ¿se entiende? Sin esperar una respuesta. Por ejemplo, ¿por qué a mí? Ahí tenemos la función expresiva del lenguaje. También se le llama emotiva porque pretende emocionar o, o dar a entender la emoción que siente el emisor al expresar su mensaje. Recordemos, está centrada en el emisor. La siguiente función, la segunda de la serie, es la función poética. Y aquí inmediatamente aparece este afiche que está al lado derecho, que tiene que ver con un producto ampliamente consumido por la gente en el mundo. Millones de personas consumen este producto y cuyo eslogan dice, destapa la felicidad. En inglés sería Open Happiness. Pero destapa la felicidad. Si se fijan bien, en este mensaje pequeño ahí no aparece algo literal, porque la palabra destapa en esta ocasión no hace referencia a que vamos a destapar la felicidad es un sentimiento, es algo que se siente, entonces no se puede destapar, sino que hace referencia al producto que tenemos ahí, que es la botella de Coca-Cola. Entonces se hace este juego de palabras para decir que consumir este producto produce felicidad, excepto a los diabéticos, ¿cierto? Que les produce otra cosa. Pues bien, función poética. Destaca entre los demás elementos de comunicación lo importante no es lo que se dice, sino cómo lo dice. Aquí nos vamos a centrar en la forma del mensaje. Para entender esto, el hecho de que diga que es función poética
no significa que sea exclusiva de la poesía, no tiene solamente que ver con la poesía, porque podemos encontrar este tipo de mensajes en los mensajes publicitarios, en los mensajes políticos, a propósito de las elecciones que iban a haber este mes, ¿cierto? Y que fueron postergadas, a través de las técnicas para enriquecer la belleza o por medio de la palabra. Ahí está la función poética. Profundizamos ahora la definición. Mira, aquí aparece que la función poética la vamos a relacionar con el mensaje, ya que utiliza el lenguaje con fines contemplativos, reflexivos o estéticos. Por ejemplo, te busco en cada esquina, en cada pueblo, pero no sé si es una pesadilla o un sueño. O si no, por ejemplo, podemos pensar en una canción, otros versos como yo soy tu pana, el que te quita las ganas. ¿Ah? Aparecen esos, ciertos esos mensajes. Bueno, las canciones que escuchamos también tienen que ver con eh, la función poética o la función estética del lenguaje. ¿A cuántos no se le ha quedado una canción en la cabeza, porque en la memoria? Porque las canciones son vivos ejemplos de la función poética y los que escuchamos canciones somos muy buenos para recordarlas, porque la expresividad de la función poética predomina en el uso, por ejemplo, de la retórica, de la rima, de la métrica. Entonces, por eso es más fácil que acompañado de la música, tú puedas aprenderte la letra de una canción que te guste. Los usos que tiene la función poética. Ahora sí, Catherine, tu turno. El número uno, por favor. Al formular trabalenguas cuya única función discursiva es el desafío de poder decirlos, por ejemplo, erré con erré cigarro, erré con erré barril. A ver, otra vez. Por ejemplo, erré con erré cigarro, erré con erré barril. Eso es un trabalengua, cuesta un poco leerlo, ¿cierto? R con R cigarro, R con R barril. A ver. Dale, dale, Katy. R con R cigarro, R con R barril. Ya, ok, ¿ves? Ese es un trabalenguas. Entonces, los trabalenguas también están dentro de la función poética. En el número 2 dice, al emplear giros provenientes de la copla popular. Esto se refiere a que las canciones que tienen que ver con el folclore, como por ejemplo cuando hay un cantautor que está con una guitarra, son característicos de esta función poética del lenguaje. Por ejemplo, quien se va a Sevilla pierde su silla. Además de eso están los refranes populares, por ejemplo, cuando uno dice eh, a caballo regalado, tú lo continúas, Catherine, a caballo regalado, ¿lo has escuchado ese? ¿Cómo dice el refrán? A caballo regalado, ¿no te lo sabes? No, no me la sé. A caballo regalado no se le miran los dientes. Bueno, rápidamente, antes se creía que, bueno, la gente que tenía dinero le regalaba, le hacía un regalo a otra familia, entonces era de mucha costumbre regalar un caballo, era como el máximo regalo que uno le podía hacer a otra familia, como una muestra de aprecio, entonces uno escogía obviamente el mejor caballo y se lo entregaba a otra familia y eso en el campo se usaba mucho, ¿cierto? Era como quien dice regalarle un auto 0 kilómetros a otra familia, ese es un regalo costoso. Y entonces la gente del campo sabe esto de que para saber que un caballo es bueno, hay que mirarle los dientes. Le abren el hocico así y le miran los dientes. Y cuando la dentadura del animal está perfecta, significa que ese es un caballo pura sangre, es bueno. Entonces, decir a caballo regalado no se le miran los dientes, significa que cuando uno recibe un regalo de otra persona, no hay que mirarlo demasiado, simplemente hay que agradecerlo. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a examinar el regalo para ver si es de buena calidad o no, frente a la persona que me lo regaló, puede ser algo incómodo, ¿cierto? A mí me pasó, me acuerdo que un estudiante me regaló X, ¿cierto? Me regaló unos plumones cuando estábamos en clases presenciales, me regalaron unos lápices de pizarra. Y eran unos lápices que yo no usaba. Yo soy medio porfiado con ese tema de usar una marca específica del lápiz, pero me llegó uno que me había regalado él. Y después peor todavía que los probé y duraron un poquito nomás y se acabaron porque eran más o menos de mala calidad. Pero yo no le iba a estar diciendo, imagínense cómo fue que lo recibí, no iba a estar diciendo, oye, gracias,
¿cierto? En el lenguaje uno puede ser cruel, ¿cierto? Si no mide bien sus palabras. Entonces, por supuesto, con mucho gusto, le dije muchas gracias por tu regalo, ¿cierto? Y me puso contento, más que nada, más que por el producto, me puso contento el gesto, ¿ah? Así que eso significa, a caballo regalado no se le miran los dientes. Cuando uno agradece que le hagan un regalo, hay que hacerlo bien expresivamente y de corazón para que la persona que te hizo el regalo se sienta bien. De otra manera, jamás te van a volver a regalar algo si uno lo recibe de mala manera. Pues bien, la tercera o el tercer uso de la función poética tiene que ver con recitar un poema ante una situación específica solo por el placer de escuchar su belleza. Qué lindo esto cuando se habla de la belleza del lenguaje, como por ejemplo esto. Miren, necesito el mar porque me enseña, no sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola sola o ser profundo, o solo ronca voz deslumbrante, su posición de peces y navíos. Estos versos son de Pablo Neruda. La poesía, tal como lo dice el nombre de la función, tiene que ver con la función poética. También al usar una expresión estilística para dar un énfasis o potencia a lo que deseamos comunicar, como por ejemplo cuando decimos, contigo se me fue la primavera. Oh, fuerte lo tuyo, ¿eh? Y al escribir o leer una obra literaria también estamos usando esta función, la función poética. La siguiente de la serie, la tercera, es la función apelativa, que también se le va a llamar función conativa del lenguaje porque tiene ese nombre igual. Y aparecerá esa función, ese nombre también aparece en la PSU o en la PTU. Si alguien está interesado en ello, ahí aparece también como ese nombre. Así que no confundirse, porque si dice función apelativa o dice función conativa, estamos hablando de lo mismo. Ahí está Goofy, al lado derecho, apuntando con el dedo, ¿cierto? Y probablemente está parando la micro, dice, me lleva, porque el objetivo que persigue este personaje es que lo lleven en el transporte. Entonces, esta función es predominante en textos cuya finalidad es llamar la atención sobre el lector o influir directamente sobre su opinión, incluso sobre su conducta. Es predominante en la publicidad, vuelve a aparecer la publicidad porque eh, la publicidad también espera que uno compre el producto, entonces usa mucho la función apelativa. Y es importante los textos periodísticos de opinión. También, los que están en segundo nivel, o sea, los que están en el curso superior a nosotros, están estudiando conmigo los textos periodísticos de opinión, pero simplemente para que se sepa, la prensa, los medios masivos de comunicación y la publicidad ocupan mucho esta función del lenguaje. Profundizamos en la definición. Por favor, leer la primera viñeta, Catherine. Se centra en el receptor ya que busca transmitirles una instrucción, un pedido o algo que espera por como respuesta. Por ejemplo, el profesor que le dice, entreguen la tarea, por favor, clásico, ¿verdad? Los profes somos muy usuarios de esta función del lenguaje. Siempre estamos pidiendo que los estudiantes hagan cosas. Por ejemplo, si te acabo de pedir que tú leas este párrafo, usé la función apelativa cuando te he pedido eso, ¿no? Así funciona. Los usos de la función apelativa, por lo menos son 4 los que se ven en pantalla. Al pedir información sobre algo, por ejemplo, ¿me dice la hora, por favor? Ese es un ejemplo de función apelativa. Al pedir una reacción en los demás, como por ejemplo, ¿me dejaría pasar? No, no hay cosa más. Bueno, a todo esto con el tema de la distancia social, igual en algunos lugares a veces toca que la gente, como se dice, hace taco, ¿no? Se pone ahí en la pasada, como se dice, y uno no tiene que llamarle la atención para poder pasar, porque de otra manera tiene que bajarse de la vereda, qué sé yo, o pasar por otra parte. Es muy incómodo esto, ¿no? Pues bien, al dar una orden directa también estamos usando la función apelativa. Por ejemplo, el papá o la mamá que le dice al niño, cómete la comida, cómete toda la comida, le dice encima. Eso se refiere a la función apelativa. Y por último, al solicitar un servicio. ¿Me lees el ejemplo, Catherine? El ejemplo de la última viñeta. La cuenta, por favor. ¿Dónde se usa ese tipo de mensajes?
Cuando uno va a comer a un restaurante. Perfecto, tal cual. En el restaurante llamamos a la persona encargada y le decimos la cuenta, por favor. Ahora, no sé si te ha pasado, los restaurantes, los garzones o los mozos están muy lejos y a veces hay gente que hace esto, así, le hace un gesto y le hace así, como que está escribiendo en el aire. Eso también significa, ¿cierto?, en el lenguaje no verbal que está pidiendo la cuenta. No hay cosa más incómoda para el chileno promedio de saber cómo llamar a la persona que te atiende, ¿sí o no? Joven, disculpe, y uno no sabe cómo llamarlo, en realidad es el mozo, el garzón, como sea, ¿cierto? Oiga, ¿ah? Me pasó, yo también en su momento trabajé de, de garzón en un restaurante de Santiago y por supuesto que me fijaba mucho en el tema de cómo me llamaba la gente. Así que lo que hacía yo para que no pasara eso era presentarme con mi nombre, a ver si alguien se acordaba de mi nombre, después me llamaban, ¿cierto?, por mi nombre. Otros clientes que tenían menos memoria, ¿cierto?, me llamaban igual, me decían, oiga, joven, qué sé yo, etcétera. Entonces, lo más incómodo para el chileno es llamar a la persona que te atiende. No sé por qué, por estos temas de idiosincrasia somos así en Chile, ¿eh? Pues bien, la función fática del lenguaje, o la número 4 de la serie, tenemos aquí en que consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Esas 4 acciones se pueden ver ahí. Si vemos la viñeta que está al lado derecho, el personaje dice, hola, ¿qué tal? Algo así como yo cuando saludo en las clases siempre pregunto eso. Cuando estamos hablando por teléfono, aló, esa palabra también corresponde a la función fática. Y si estamos usando el lenguaje de la radio, diríamos algo así como, entendido, cambio fuera. Entonces, ahí tenemos más ejemplos. Buenos días, hola, adiós, hasta luego, perdón, como le decía. Todos esos mensajes tienen que ver con la función fática porque están verificando la efectividad del canal. Nosotros los profesores al comienzo de la clase y sobre todo ahora que estamos en cuarentena detrás de las pantallas, con nuestras cámaras apagadas, como por supuesto pasa, tenemos que usar mucho esta función. Como nunca antes hay que usar la función fática para verificar si la otra persona nos está escuchando a través de la pantalla. ¿Ya? Eh, Al respecto, Catherine, celebro mucho que estás presente en la clase y esto lo digo porque estás presente de forma activa, estás atenta a lo que estoy diciendo, porque hay también estudiantes que se conectan pero tienen una presencia ausente, es decir, están conectados pero no están. No sé si se entiende. Así que agradezco mucho que estés atenta a la clase. En la función fática, que también vamos a llamar relacional, vamos a centrarnos en el canal de comunicación, ya que pretende corroborar si la comunicación se está transmitiendo en forma correcta y fluida. En la clase anterior me decía un alumno, profe, no lo escucho bien. Y bueno, obviamente ahí le echamos la culpa al proveedor de servicios de Internet porque a veces el Internet se pone lento y la conexión está un poco deficiente, así que por eso estaba fallando el canal de comunicación y no se me escuchaba bien. Así que preguntas como, por ejemplo, ¿se oye bien? Ese es un ejemplo de función fática. Ejemplos de función fática o los usos de esta función sería al comenzar una conversación y comprobar si se escucha, nosotros decimos por teléfono, por ejemplo, aló, sí, ahí están esas preguntas como función fática. Segunda viñeta, Catherine, por favor. Al pedir que nos aclare algo que no entendimos. Por ejemplo, A, E, algo así. Exacto, muy bien. Al comunicarnos por un medio que requiere ciertos códigos, como por ejemplo la radio, lo que decíamos anteriormente, cambio fuera. En la guía número 1 de aprendizaje, en la página 3 aparece esta misma función con su definición y un ejemplo que puse abajo, aparece el patrón del mal con una radio y dice, hay un mensaje que aparece ahí, dice esto en un meme, en un cartel, que tiene que ver con la función fática. Al conversar con otro para hacerle saber que prestamos atención, por ejemplo, nosotros verificamos diciendo, ok, ajá, ahí usamos esas palabras para dar a entender al otro que estamos atentos, como en tu caso, Catherine. Al hablar por un intercomunicador decimos palabras como hola, diga, bueno, eso, más que en otros países, ¿cierto? Porque uno sigue diciendo aquí aló, es lo que se observa. La quinta función es la función metalingüística. ¿Quién sabe el significado de la palabra zoología? Preguntará una profesora como la que se ve en la imagen, ¿cierto? Y algún niño contestará.
la definición que sabe de esa palabra. Ahí se está usando la función que llamamos metalingüística. Meta significa más allá de, y lingüística tiene que ver con las palabras, entonces es hablar más allá del código. A través de esta función, el emisor utiliza el código lingüístico para hablar de este mismo sistema, o sea, habla sobre la lengua. Veamos la profundización de la definición. Primero, tenemos que saber que la función metalingüística se centra en el código de la lengua, ya que busca codificación del mensaje transmitido. Entonces, es la capacidad del lenguaje de explicarse a sí mismo, como si fuera frente a un espejo. El ejemplo, por favor, a ver, léelo, Catherine. Los adjetivos numerales son los que brindan información sobre la cantidad en la que aparece un sustantivo. Muy bien. Los adjetivos numerales son los que brindan información sobre la cantidad en la que aparece un sustantivo. Eso aparecería, por ejemplo, en un libro de gramática, en un libro de lenguaje, podría aparecer un mensaje como este, y se refiere a la función metalingüística. Veamos algunos de sus usos. Al preguntar sobre algo que no se entendió, decimos así como, ¿a quiénes te refieres? A pesar de que esa palabra servir también como la función apelativa, porque estamos haciendo una pregunta al receptor, en este caso también es metalingüística. Al desconocer el nombre de un concepto, podríamos preguntar algo así como, ¿cómo se llama el aparato ese que trajiste el otro día? Al desconocer el significado de una palabra, ¿qué es eso de puerperio, María? Una palabra, ¿sabe qué significa puerperio? Tiene que ver con el tema de las mujeres cuando tienen un hijo. Al explicar a un extranjero alguna cuestión sobre nuestra lengua. Por ejemplo, en Perú decimos, te va a llover, como una forma de amenaza juguetona. Al explicar a alguien las reglas gramaticales, por ejemplo, decir algo así como, yo, tú, él, son pronombres, no artículos. Esto tiene que ver con la función metalingüística. Y nos queda la última de la serie, que es la función referencial, o también se le conoce como función informativa. Consiste esta en la transmisión de un saber o conocimiento, como por ejemplo esta profesora que está ahí explicando algo en la pizarra. Bueno, la pizarra está en blanco, pero es una caricatura nada más. Pero los profesores también usamos mucho esta función. De hecho, en esta misma ocasión estoy usando esta función para explicarte las funciones del lenguaje, valga la redundancia. Vamos a la definición. Primer párrafo, Catherine. Se centra en el referente y en el contexto, ya que es la función que se utiliza para transmitir información objetiva sobre todo lo que nos rodea, los objetos, las personas, los hechos, etc. Muy buena lectura, muy bien. Por ejemplo, decir algo así como, cada vez más personas se mudan a los suburbios. Es decir, cada vez más personas van a vivir a las poblaciones, a las villas. Hay más espacio. Uso de la función referencial del lenguaje, tenemos estos 5. El primero de ellos, dale, Catrina, a ver, primera viñeta. Al transmitir conocimiento comprobable, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. En matemáticas, Catherine, vas a usar mucho esta función, la función referencial del lenguaje. Y tu profesor probablemente también está usando mucho esta función, porque cuando explica un ejercicio que se puede comprobar a través de resolverlo, estamos usando la función referencial. La segunda dice que al contar eventos objetivos que ya sucedieron, también estamos usando esta función. Como por ejemplo, llegué a la Argentina en agosto de 2014, diría Z. ¿Por qué es referencial? Porque primero estamos indicando al lugar donde llegó la persona y además está apareciendo la fecha en la que hizo esa llegada. En la tercera viñeta tenemos al informar de un evento mientras ocurre, por ejemplo, señora, se le cayó su bufanda. Bueno, hay chilenos que no avisan ni se llevan la bufanda, pero eso ya es otro caso. Pero los que somos honrados decimos eso, ¿cierto? Para indicar que se le ha caído un objeto. Y somos específicos en decir, se le cayó su bufanda.
¿A cuántas veces nos le ha pasado, ¿cierto? A las personas en el centro, estábamos en la calle, en el banco, en una tienda, en donde sea, y a alguien se le cayó algo, nosotros le indicamos, oiga, se le cayó su teléfono. Uf, qué terrible eso. Una vez me acuerdo que me contó un amigo que se le cayó su teléfono al bajar de la micro y tuvo la suerte de que había caminado 2 cuadras y volvió las 2 cuadras y el teléfono seguía ahí botado al lado de la solera de la calle. Tuvo mucha suerte de que otro granuja no se lo encontrara primero. Así que esto pasa. En el número 4 tenemos al constatar el estado de algo. Cuando queremos verificar, por ejemplo, decimos algo así como, se nos acabaron las papas, entonces hay que ir a comprar más. El número 5, por favor, señorita Catherine, lea usted la viñeta completita. Al anunciar alguna serie de eventos por venir. Por ejemplo, te iré a buscar a la estación de trenes mañana. Ok. Atienda el WhatsApp, ¿no? Porque le llegó un mensaje. Sí, no se escuchó ahí el... Cuando uno anuncia alguna serie de eventos por venir, cuando anuncia lo que va a pasar en el futuro, está usando la función referencial. Mira, en esta diapositiva que está aquí, tenemos un mapa de conceptos. A todo esto, los mapas de conceptos es un excelente método para representar la información. Cuando queremos estudiar para alguna asignatura, cuando queremos aprendernos algo de historia, para matemáticas, para ciencias, para lenguaje, para lo que tú quieras, usa los mapas conceptuales. Son excelentes para poder sistematizar la información. Entonces, este esquema que está aquí, por ejemplo, te muestra lo que son las funciones del lenguaje. Y se definen, como dice ahí, como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones, porque hay que recordar que las funciones del lenguaje se refieren a al uso del lenguaje, ¿no? A cómo el hablante utiliza el código de comunicación. Y aquí fíjate que aparecen 6 elementos, las seis funciones que hemos visto, y hacia la derecha está desglosado en una tabla de relaciones que dice, se refiere a la función, se manifiesta en distintas situaciones y está la intención en cada caso. Eso con respecto a las funciones del lenguaje, tenemos disponible ese esquema para revisarlo. Ahora, eh, este video que está aquí en YouTube tiene 6 minutos de duración y vamos a verlo ahora a continuación para que refresquemos un poco lo que ya habíamos compartido la vez pasada, porque en el WhatsApp del curso yo había puesto este enlace para que puedan verlo, pero lo vamos a ver hoy día de nuevo en esta clase para que refresquemos un poco el tema de la materia. Aquí vuelvo a explicar las funciones del lenguaje, pero con otros ejemplos que no están en la clase ni tampoco en la guía, así que toda esta información se puede complementar entre sí, ¿no? Así que te invito a que en 6 minutos, los que tienen a continuación puedan ver este video, ¿ya? Y luego volveremos a ver los elementos que tienen que ver con los nuevos materiales que hay disponibles en Drive que te voy a mostrar a continuación, ¿ya? Vamos a ver el video entonces, me voy a desconectar un poquito del audio y se va a ver a continuación. Hola, soy tu profesor Claudio Aranda y en esta ocasión, en 6 minutos, veremos lo que son las funciones del lenguaje. Para entender las funciones del lenguaje tenemos que hacernos la primera pregunta, que es ¿qué quiere transmitir el emisor? ¿Para qué ha emitido su mensaje? Hablamos de funciones del lenguaje cuando nos referimos al objetivo o intención comunicativa que se ha propuesto el emisor al producir su mensaje. Y, al igual que los factores de la comunicación, son 6 las funciones del lenguaje. Cada una de estas funciones se relaciona con un elemento del proceso de la comunicación. La primera que veremos será la función emotiva o también llamada expresiva, que se centra en el emisor. En esta función, el emisor tiene la intención de expresar su propio punto de vista, emociones o sentimientos. Veamos algunos ejemplos. No me gustan las personas prepotentes. Qué buen día hace. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Estos 3 son ejemplos de la función emotiva, pues nos centramos en la objetividad del emisor, es su opinión. Además, si analizamos las marcas textuales,
como por ejemplo los signos de exclamación e interrogación y el uso de la primera persona gramatical, lo vamos a encontrar que son características de esta función. Esto aparece en la conversación, la poesía lírica, el periodismo de opinión, entre otros. La función conativa o apelativa está centrada en el receptor, ya que se espera que éste haga algo que le pide el emisor. El emisor tiene la intención de obtener una respuesta del receptor, ya sea lingüística o bien una acción. Veamos algunos ejemplos. ¿Puedes venir? Sara, déjanos a solas un segundo, por favor. Joan, por favor, no molestes. Las formas discursivas que se usan más en esta función son el vocativo e imperativo, así como las formas verbales de la segunda persona gramatical. Esta función es característica encontrarla en los textos publicitarios, en la conversación dialógica, etc. La siguiente función que estudiaremos es la función referencial o representativa, que está centrada en el referente o también llamado contexto de comunicación. En la función referencial, el emisor tiene la intención de informar objetivamente sobre el referente, es decir, sobre la realidad. Algunos ejemplos son los siguientes. El átomo se compone de electrones, protones y neutrones. El agua hierve a 100 grados Celsius. Así bien, esta función aparecerá en los textos de divulgación científica, textos enciclopédicos y otros tipos de textos informativos. En esta función predominará el uso de formas verbales impersonales. La función que viene a continuación es la poética o también llamada estética, centrada en el mensaje y en su forma. En la función poética interesa no solo lo que se dice, sino sobre todo cómo se dice. Son muy comunes el uso de la retórica y las técnicas de embellecimiento del lenguaje. Observemos algunos ejemplos. Era del año la estación Florida. Era primavera. En el primer ejemplo podemos darnos cuenta de que se dijo la primavera, pero de forma retórica o de forma indirecta. Por lo tanto, este tipo de función aparecerá en la poesía, en la lírica, en las canciones, en los refranes populares y también, en algunos casos, en la publicidad, ya que seguramente tú recordarás algún jingle que quedó en tu memoria junto a alguna buena música. La siguiente función es la función fática, o también llamada de contacto, que se centra en el canal de la comunicación. La función fática se da cuando iniciamos una comunicación y comprobamos si el canal funciona. Por ejemplo, ¿me oyes bien? Sí, sí, le oigo perfectamente. Estas formas comunicativas tendrán el objetivo de mantener abierto el canal de comunicación o bien para cerrarla, como cuando alguien dice cambio y fuera utilizando el lenguaje radial. Es muy común identificar en este tipo de función las formas exclamativas e interrogativas y también las normas de cortesía en el mensaje producido. Por último, la función metalingüística, que es la que está centrada en el código, veremos que el emisor tiene el objetivo de explicar la lengua utilizando la propia lengua. Estas formas de mensajes de la función metalingüística suelen aparecer en los diccionarios, en las definiciones, en las gramáticas, en los libros que tienen que ver con las reglas ortográficas y de redacción, y además de eso, son enunciados que presentan muchos tecnicismos. Por ejemplo, la palabra morfema significa unidad mínima aislable en el análisis morfológico. Las funciones del lenguaje no suelen presentarse aisladas en los mensajes. Lo más frecuente es que aparezcan mezcladas. Por lo tanto, hay que aprender a identificarlas bien. Imaginemos el caso de una profesora que le pide a una alumna una explicación. Javi, explícame por favor qué es una conjunción. La alumna responde, una conjunción es una clase de palabra invariable. Por un lado, el mensaje de la profesora tiene la función apelativa o conativa, pues se le está preguntando algo a la alumna. Y ella contesta utilizando la función metalingüística. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya ayudado a comprender las funciones del lenguaje. Nos vemos en un próximo video. Hola. A estas alturas, ya obviamente hay que reconocer que es harta información la que hemos visto.
Y por supuesto que, no sé cómo te sentirás en este momento, Catherine. ¿Qué piensas respecto a la materia? ¿Mucho? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Es harta información? ¿Es harta materia? Ah, sí, harta información. ¿Has comprendido, sí, o te ha costado todavía? ¿Cómo? ¿La, la has podido entender bien? Sí, sí lo he entendido bien. Ya. Porque estaba diciendo que este es nuestro primer acercamiento a las funciones del lenguaje, que es un nuevo tema que estamos viendo en esta clase. Y es natural que todavía sea como una especie de bombardeo de información, todavía hay harto, pero vamos a ir paso a paso analizando una por una. Entonces, ahora quiero mostrarte las guías que he subido ahora para la segunda entrega, porque recuerda que cada cierto tiempo se van imprimiendo estos materiales y usted puede retirarlos en el colegio cuando se avisa. ¿Ya? Todavía no tenemos fecha confirmada de cuándo se entrega la segunda guía, pero una vez que esté programada esa fecha, vamos a ponernos de acuerdo para que una semana después de esa entrega se puedan revisar las tareas hechas. ¿Ya? Y te quiero mostrar hoy, esta mañana, qué materiales tenemos disponibles para poder trabajar este tema. Porque en la primera guía que ya tienes, aparece en la página 3 las funciones del lenguaje con sus definiciones y ejemplos. Y además habían ejercicios para resolver hasta la página 6. Pero en esta nueva guía te voy a proponer más ejercicios todavía que también son de los factores de la comunicación y este segundo tema que es de las funciones del lenguaje. Así que vamos a ver cómo es ese material. Cambiamos el modo presentación ahora. Vamos a sacarlo acá. Y en pantalla te va a aparecer ahora nuestro clásico Google Drive, que es la página donde tenemos alojadas todas las guías, las mismas que se imprimen. Tengo que ser claro en este tema de que, recuerda, todos mis materiales, en el caso del lenguaje, tienen relación entre sí. Es decir, la guía que tú tienes impresa en tu casa, la que tienes en papel, es exactamente la misma que se está viendo en línea para poder descargar, puedes verla desde la pantalla. El video que te mostré, que está en mi canal personal de YouTube, también está disponible para repasar los mismos contenidos y además de eso está esta video clase. Es decir, cuando terminemos esta clase, yo la voy a subir a un servidor y tendremos después los enlaces para verla cuando queramos. Entonces, si algo no nos quedó claro, podemos echar mano a 4 formas de representación. La video clase, los video tutoriales, las guías impresas y las guías en formato digital. ¿Le puedo hacer una consulta? Por supuesto que sí. La guía que usted dejó allá para que lo entregara a nosotros es la evaluación de conocimientos previos, ¿cierto? Esa es una de las guías, ¿cierto? Había otra más que es de los factores de comunicación. No, a mí me entregaron esta nomás. Ya había escuchado que a algunos les pasó eso. Seguramente puede pasar que se les olvidó a alguien que entregársela, o bien que se puede haber acabado el material. No lo sé en realidad. Yo no estuve ahí para Ah, saber qué sucedió, pero hay otra ya. guía que a lo mejor no tienes, Catherine, que es la número 1, la de factores de la comunicación. Mira, en pantalla te la muestro para que la veas, para que la recuerdes. Mira, atenta. Vamos al banco de guías. Recuerda que desde el Facebook podemos acceder a esto. Ahí en la foto de portada aparece el enlace. Pero una vez adentro, estamos aquí en banco de guías. Entramos, primer nivel medio. Ustedes son del primer nivel medio E. Vamos a la última carpeta. Y aquí en la primera carpeta de adentro de ese curso está el lenguaje. Y aquí están nuestros materiales. De la guía que te hablo yo es esta. Mira, voy atrás. Esta es la que tú retiraste, ¿cierto? Sí, esa retiré yo. Vale. Solo esa. Sí, solo esa. Ya. Y además de eso, los libros del lenguaje los retiraste igual. Sí, igual son unos delgaditos, ¿cierto? Correcto. Ya, entonces tienes Sí. 2 materiales de 3. Mira, lo que te falta, Catherine, es esto. ¿Ya? Esa guía. ¿La tienes? ¿No la tienes esa? Ah, sí, sí, igual la tengo. Esa fue la que usted mandó al grupo, creo. Y yo la Ok, fotocopié. perfecto. Ah, entonces sí. Ya. Ahí estamos bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué digo esto? Porque en la página 3 de esta guía está las funciones del lenguaje. Mira, lo mismo que estamos viendo ahora. Está acá.
con ejemplos y definiciones, ¿ya? Ahí está el patrón del mal que decía delante yo del meme que salía en la guía. Y más adelante aparecen ejercicios, ¿ya? Todo bien hasta ahí. Pero mira, nuevo material. ¿Te acuerdas de esos libros que retiraste del lenguaje? Esos libros de colores que son 6. Los libros que parecen revistas que me acabas de decir. Aquí, en esta carpeta que dice Textos Mineduc, si entramos acá, están esos 6 libros, ¿ya? Esas 6 revistas. Están todas aquí. Fíjate, las subí para que estén siempre disponibles en línea, porque si se nos pierden los que están impresos, tenemos el respaldo de lo que está en digital. Son estos mismos libros, ¿ya? Estos libros también los vamos a usar en nuestra clase para complementar lo que estamos viendo. Y fíjate que más adelante, cuando terminemos nuestra unidad de comunicación dialógica, que es la que estamos viendo ahora de los factores y las funciones, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con los textos expositivos. Y aquí aparece el tema este de los textos expositivos. Específicamente nos vamos a centrar en la noticia como texto expositivo de información. Entonces, más abajo, si seguimos avanzando, en las siguientes páginas aparece una noticia, aparecen preguntas para analizarlas. Y aquí aparece la noticia, su definición y sus partes, ¿ya? Estamos hablando de la página 15 de este módulo rojo, el número 1 de Mineduc, ¿ya? El Ministerio de Educación proporciona estos libros que tienen materias similares como las que estamos pasando, ¿ya? Entonces, este material hay que irlo revisando. En el número 2, que se llama Literatura, 1000 identidades posibles, nos vamos a meter ya en el tema literario. Acá en el número 3 se va a llamar La sociedad que queremos. En el número 4 vamos a tener otro módulo que se llama Manifestaciones Artísticas, Espejo de la Sociedad. Mire qué lindo los títulos que le pone el Ministerio de Educación a los libros. En el número 5 tenemos el lenguaje, huella de identidad y marca de pertenencia. En el número 6 tenemos nuestro proyecto de vida, un sueño posible. En fin, están esos materiales disponibles para revisar cuando quieras, ¿ya? Y ahora, para finalizar esta clase, volvemos atrás. Recuerda, está nuestra guía Factores y Funciones, y ahora te presento la segunda guía de estudio que se llama Ejercicios de Factores y Funciones. Abrimos esto, y aquí está lo siguiente. En la clase anterior, ustedes pudieron ver que estuvimos viendo este ejercicio de Condorito, esta historieta que sale aquí. Este cómic muestra una situación comunicativa y abajo había que relacionar cada uno de los 6 factores con los elementos de la columna B. Entonces, aquí está el ejercicio, el mismo que vimos en clase en la pantalla, está disponible en esta guía para resolverlo acá. Ahora, más abajo, en el ítem 2, vas a encontrar, a ver, ¿cuántos son? Bajamos. Son 14 ejercicios de identificar los factores de la comunicación. Están ahí listos para resolver, tal como lo hicimos la clase pasada. Entonces, más abajo, en el ítem 3, ya hay una opción inversa. Aparece el ejercicio acá, aparece acá la situación comunicativa, el diálogo que establece el emisor y el receptor, y acá el desglose, hay que completarlo también. Esta guía tiene 4 páginas. En la tercera página vamos a entrar a funciones del lenguaje otra vez, pero aquí, en vez de explicarte las funciones del lenguaje, que eso ya se hizo en la primera guía, ahora hay ejercicios. En estos ejercicios hay que anotar al lado derecho, en la columna verde, cuál es la función del lenguaje que predomina en cada caso. Porque como hemos visto en el video, por ejemplo, un mismo enunciado, puede tener 2 o más funciones del lenguaje al mismo tiempo. Pero aquí vamos a anotar, tal como dice la guía, la función que predomina en cada caso. Entonces se pone ahí en la parte derecha. Hay para esto 30 ejercicios, 30 enunciados cortos que tienen que poner cuál es la función predominante. Y mi guía número 2 termina en la página 4 con lo siguiente. Aquí aparece una tabla que está incompleta. Al lado izquierdo tenemos los factores de la comunicación, que son 6,
Y al lado derecho tenemos las funciones del lenguaje, que también son 6. Y según la guía anterior, según la que hemos visto en esta clase, cada factor de la comunicación le corresponde a una función del lenguaje específica. Entonces hay que anotar aquí las que faltan para que se complete esta información. A cada factor, repito, le corresponde una función determinada. Y termina esto con la siguiente tabla, donde hay que completar también la información requerida, pero aquí dispuse de otra forma la información. Tenemos el nombre de la función, como por ejemplo en el primer caso, la función expresiva, y al lado hay que poner la definición, y al otro lado los 3 ejemplos. Ahora, sería ideal, obviamente, que esta definición que vamos a poner aquí en este espacio no sea la misma que aparece en la guía. Tratemos de escribir la definición con nuestras propias palabras. A ver si a esas alturas ya tenemos consolidada la materia y hemos aprendido qué es cada función. Entonces la definición, Profe, ¿sí? ¿usted cuándo mandó esa guía? Esta, señorita, es la nueva guía. Le estoy presentando el nuevo material. Todavía no se ha Ah, la entregado, que van a entregar ahora. justamente. Todavía no Ah, tenemos la ya. fecha de cuándo se va a entregar, pero ya se va a comunicar eso por el Facebook del colegio. Pero este es el Ah, nuevo ya. material que está disponible para ti, ¿ya? Más abajo entonces tengo el caso inverso. Fíjate acá, por ejemplo, dejé en blanco el nombre de la función y solo puse la definición, ¿ya? Entonces hay que anotar aquí cuál corresponde. Y al lado los 3 ejemplos como siempre. En el otro ejercicio que tengo abajo, falta la definición, pero están los 3 ejemplos y el nombre de la función. Acá abajo falta el nombre de la función y la definición. Y falta también un ejemplo de los 3. Y finalmente, en este caso de la función metalingüística y de la función referencial, tenemos los 2 campos vacíos hacia la derecha. Hay que anotar la definición y los 3 ejemplos para cada caso. Entonces, no te olvides que aquí abajo, al pie de la guía, aparecen los enlaces de los 2 videos que hemos visto hasta el momento, el de los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje. Son videos breves donde se explica la materia nuevamente y ahí están disponibles en mi canal que se llama Profe Aranda en línea. Ahí puedes verlo cuando quieras y también ayuda a complementar lo que estamos viendo. Entonces, así funciona, Catherine. Todos los materiales de mi clase están conectados entre sí para que puedas revisarlos cuando quieras. Y están aquí en Drive, ¿ya? Ahí está la prueba de conocimientos previos, la guía número 1, la guía número 2, los textos de Mineduc y los complementarios del lenguaje, que esto es lo último que te muestro, mira, antes que nos vayamos, que se nos pasó un poquito la hora. Los complementarios del lenguaje es una carpeta donde yo voy subiendo varias cosas que te pueden ayudar a complementar lo otro. O sea, si no es suficiente con las guías, también están los complementarios. Mira, este es el primero que subí y aquí se trata de una infografía de las funciones del lenguaje. Está aquí. Esto se puede imprimir, por ejemplo, y pegar en alguna pared, en algún mural o en alguna habitación que tengas, o puedes tenerlo en tu cuaderno guardado entre las páginas y siempre lo puedes consultar. Fíjate que está de manera muy gráfica, resumida las 6 funciones del lenguaje para que puedas verla cuando quieres, ¿ya? Está con dibujitos, con ejemplos y todo. Entonces, así están los nuevos materiales para que los puedas ver cuando quieras. Recuerda, Catherine, que si tienes consultas, si tienes dudas sobre lo que estamos revisando, si hay algo que preguntar, algo en lo que quieras profundizar, está también el WhatsApp del curso. Y de forma más interna, un mensaje directo a mi contacto de WhatsApp también es posible. Yo contesto todo lo que me preguntan. No siempre lo hago de inmediato porque a veces estoy ocupado en las clases o armando materiales, entonces aparecerá el mensaje de que no se puede atender en este momento, pero siempre contesto todas las preguntas de mis estudiantes porque me interesa que aprendan. Así que te invito a que puedas usar esos canales también, ¿ya? Pues bien, ¿algo que decir, Catherine? Antes de despedirnos, ¿algo que decir? No, nada. ¿Todo bien? No. Sí. Vale. Entonces, nos estamos viendo en 7 días más en este mismo enlace. Gracias por venir, gracias Bueno, por participar, Catherine, y que tengas una excelente y una linda semana en las siguientes asignaturas y en los siguientes bloques. Nos veremos en 7 días más. ya, gracias. Chao. Chao.